mencionaba que todos los compuestos químicos pues tienen una proporción en cuanto a los elementos que lo componen. ¿Ah? Por ejemplo, pues tenemos al agua, que es H2O, que pues para conservar las propiedades como tal del agua, pues la proporción de átomos de hidrógeno y oxígeno es de 1 a 2, ¿no? O de 2 a 1, dependiendo cómo lo queramos ver, ¿no? 2 de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Y esto cobra especial importancia, por ejemplo, cuando hablamos de las sales, ¿no? Cuando vimos en su momento la parte de enlace químico, yo les comenté que los compuestos iónicos, en específico las sales, están, bueno, su organización es una red tridimensional, ¿no? Que son que forman los cristales, ¿no? Y que en ese momento comentábamos que no podíamos decir a ciencia cierta cuál era la fórmula exacta de una sal, porque pues un anión está unido a un catión y a su vez está unido a otro anión y a otro catión y así se hace como una red, una cadena infinita de, de iones unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el cloruro de sodio, pues no es que sea la fórmula como tal NaCl, sino si hay una N cantidad de sodios y una N cantidad de cloros, ¿no? Porque forma una red gigantesca. Pero, pues, ya que vamos a ver esta parte, toda esa estructura, toda esa red, la podemos simplificar hasta su mínima expresión, que es precisamente lo que nosotros escribimos como cloruro de sodio. Es debido a eso que tiene importancia esta parte, ¿no? De que nosotros sepamos cuál es la proporción o la relación mínima que existen entre los diferentes átomos de una estructura en un compuesto. Y es precisamente lo que se obtiene cuando nosotros analizamos un compuesto desconocido. Y cuando empezamos a analizar una sustancia desconocida, pues claro, la dividimos en varias partes para hacer diferentes pruebas, ¿no? Empezamos analizando sus características físicas, como lo vimos en la práctica número 7. De igual manera se analizan sus propiedades químicas, haciendo reacciones similares como las que hicimos en las prácticas 8 y 9, pero también se utilizan otro tipo de técnicas, ¿no? Por ejemplo, como lo que se mencionaba tal vez en el video, utilizar un instrumento llamado espectrómetro de masas, para que este aparato me indique, o ahora sí, la cantidad de cada elemento que está presente en mi compuesto. Y con eso nosotros podemos darnos una idea de cómo andan las proporciones de los elementos y con eso determinar cuál es la fórmula de dicho compuesto. Pero esto que nosotros obtenemos a partir de los datos de este espectrómetro de masas es la proporción mínima, es decir, la fórmula mínima. No necesariamente es la forma en la que se encuentra realmente dicho compuesto, que sería la fórmula molecular. De ahí la diferencia entre ambas, ¿no? Fórmula mínima es simplemente la proporción en la que se encuentran los elementos. Y la fórmula molecular es cómo se encuentra realmente eh, eh, dicho compuesto. Habrá ocasiones en las que la fórmula mínima será igual a la fórmula molecular. Por ejemplo, el caso del agua. La fórmula química del agua siempre será H2O y no hay una forma de poder simplificar esa fórmula, ¿no? Como lo mencionaba yo en el video con algunos ejemplos, que voy a retomar algunos de ellos aquí en esta presentación, ¿sí? Y claro, como siempre, conforme vayan teniendo dudas, me pueden interrumpir sin ningún problema. Muchas gracias, sí. Bueno, en lo que les mencionaba, en la fórmula mínima es la, la proporción, claro, esto es importante, hay que considerar que esta proporción tiene que ser en números enteros.
Porque si nosotros, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, algunos cálculos, porque si nosotros nos encontramos con que la relación se lleva a cabo en números fraccionarios, no es que estemos haciendo algo mal, sino que tendremos que multiplicar nosotros por algún factor que me haga que todos esos números obtenidos se vuelvan enteros, para mantener así, pues porque no existen medios átomos, no existe un tercio de átomos. Sí, existen los átomos completos, átomos enteros. Es por ahí por donde va este asunto. ¿Okay? Bueno, entonces la proporción mínima que están los átomos en un compuesto. Aquí, por ejemplo, sabemos que el agua oxigenada tiene por fórmula H2O2. El hecho de que nosotros, por ejemplo, suponiendo que tenemos este compuesto y no sabemos qué propiedades tiene, no sabemos absolutamente nada de ella, la analizamos en este espectrómetro de masas y vamos a ver que la cantidad de átomos serán iguales, tanto de hidrógeno como de oxígeno. Entonces, fácilmente lo podríamos indicar, claro, insisto en que vamos a pensar que no conocemos nada del agua oxigenada. Entonces, lo que nosotros, con los datos de este espectrómetro de masa, a lo que nosotros llegaríamos es a esta fórmula, a la fórmula HO. Esa es la fórmula mínima del agua oxigenada, pero nosotros sabemos que no es así, porque por medio de otro tipo de experimentos se nos puede dar información adicional de los compuestos. Por ejemplo, nos puede dar la masa molecular. Recuerden que la masa molecular, pues sumamos las masas atómicas de los elementos y tenemos ahí el conjunto. Por ejemplo, aquí para el agua oxigenada será alrededor de 34. 16 por cada oxígeno son 32 y 2 de 1 de cada hidrógeno son 34. Es aproximadamente 34 gramos sobre mol. Pero nosotros vemos que en la fórmula mínima que nosotros obtuvimos de estos datos, el peso molecular o la masa molecular sería de 17. Bueno, entonces por eso es que nosotros debemos integrar todos estos datos que tenemos de los diferentes experimentos, diferentes aparatos, para que nosotros lleguemos a integrar todos estos valores. Ahora, del espectrómetro de masas dijimos que la fórmula es HO, pero otro experimento nos dice que la fórmula molecular es de 34. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos la relación de las masas moleculares de ambos métodos. ¿No? Por un lado me da 34 y por otro lado me da 37, pues vemos que uno es múltiplo del otro. 17 es la mitad de 34. O visto de otra forma, 34 es el doble de 17. Por lo tanto, la fórmula molecular o la fórmula real será el doble de ese 17 que yo ya había obtenido al inicio. Por lo que yo voy a llegar a que mi fórmula real de mi compuesto, mi fórmula molecular, es el H2O2. Por eso requerimos de muchos datos para saber cómo llegar a una fórmula de un compuesto del que nosotros no tengamos mucha idea, ¿no? Y para esto nos ayudamos de todos estos experimentos que les menciono. Otro ejemplo es este compuesto que se conoce como hidracina, que ya habiendo realizado este tipo de experimentos, nosotros sabemos que su fórmula molecular es esta. Pero si no tuviéramos esa información, si no supiéramos qué es la hidracina ni nada de eso, nosotros llegaríamos a su fórmula mínima, que es de NH2. Y así nos seguimos con una serie enorme de compuestos. Y estos métodos se aplican principalmente para los compuestos orgánicos. Ustedes se imaginarán que los compuestos orgánicos tienen fórmulas extremadamente grandes. Entonces, estos métodos nos sirven especialmente para ese tipo de compuestos. Claro, los compuestos que ya conocemos no están exentos de ser metidos en este modelo. Claro que funciona. Por ejemplo, ahí lo que les mencionaba en
en el video era una propuesta de ejercicio en el que ustedes mencionaran cuál era la fórmula mínima de estos compuestos. En caso de que lo hayan hecho, pues ya sabrán las respuestas y simplemente se trata de ir simplificando, ¿no? Viendo los subíndices de cada elemento y si hay algún divisor común, pues lo aplicamos para poder simplificar la fórmula. Pues vamos a las respuestas eh, de este ejercicio y vean que es bastante simple, ¿no? Por ejemplo, aquí este compuesto C2N2, como ambos subíndices son 2, pues divido y llego a esta fórmula. Lo mismo ocurrirá en el inciso B, ambos subíndices son 6, entonces puedo dividir la fórmula entre 6 y me queda esto. Ya, por ejemplo, en el caso del inciso C, ya no puedo simplificar porque el 9 y el 20 no tienen un divisor común. Entonces, no se puede simplificar, entonces la fórmula mínima será igual a la fórmula molecular. ¿Sí? Y así me sigo. Con los demás compuestos, yo voy a buscar un divisor común para todos los subíndices que yo tenga y en caso de que lo haya, lo aplico, divido entre ese divisor y hago la simplificación correspondiente. Vean, por ejemplo, en el inciso D, el, el divisor es 2, entonces divido entre 2 la fórmula y llego a esto. Lo mismo aplica acá, en el inciso E, el mismo divisor que es 2, lo aplico y listo. Y así me sigo con los demás compuestos. Habrá algunas ocasiones en las que no siempre será 2, ¿no? Por ejemplo, será 3 o 4, etcétera. Ya dependiendo la fórmula que tengamos. Bueno, entonces, hasta este punto creo que no hay muchas complicaciones, nada más es cuestión de revisar los subíndices que tiene cada elemento en nuestra fórmula o en nuestro compuesto. Y bueno, este otro ejercicio en donde se nos proporciona una fórmula, un modelo molecular, es decir, una representación tridimensional del compuesto, en este caso específico para la cafeína. Y nos preguntan acerca de su fórmula molecular y su fórmula mínima. Ahora, esta parte es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya sabemos cómo se encuentra de forma tridimensional, que a continuación lo muestro, pues nada más es cuestión de contar cuántos átomos de cada elemento hay. Y vean que ya está indicado allí. Todos los átomos azules son nitrógeno, todos los grises son carbono, los rojos oxígeno y los blancos son hidrógeno. Entonces simplemente nos dedicamos a contar los elementos y el número que obtengamos será, formará parte de la fórmula molecular, porque la cafeína realmente se encuentra en esta forma. Y ya teniendo la fórmula molecular, nos dedicamos a ver si existe algún divisor común para poder determinar la fórmula. ¿Okay? Bueno, pues ya haciendo el conteo de los átomos correspondientes, llegamos a que la fórmula molecular de la cafeína, como se encuentra realmente este compuesto, es esta, C8H10N4O2. Y lo pueden comprobar, nomás es cuestión de ir haciendo el conteo. Y nos damos cuenta que todos los subíndices tienen por divisor común al 2. Todos esos números los divido entre 2 y voy a llegar a la fórmula mínima. ¿Sí? Y aquí pues me estoy yendo al revés, estoy partiendo de lo que ya se conoce para llegar a la fórmula. Como se empezaría realmente en un compuesto desconocido, es precisamente al revés. Por medio de los experimentos llegamos a la proporción mínima y llegamos a la fórmula mínima, la fórmula empírica. Y si tenemos información de la masa molecular, entonces de la fórmula mínima pasamos a la fórmula molecular. Entonces ya dependiendo los datos con los que contemos,
será la forma en que atacaremos el problema. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora, pues es la parte sencilla, porque ya sabemos información de los compuestos. Sin embargo, lo usual es que se nos presenten situaciones como esta, en las que se nos pide determinar la fórmula mínima o fórmula empírica del compuesto que tiene esta composición porcentual. Claro, siempre que veamos este tipo de problemas, de ejercicios, esta composición porcentual será en masa, así como lo vimos en la práctica 2, me parece, cuando veíamos ahí la concentración en unidades de por ciento masa-masa. Entonces, ¿cómo atacamos este tipo de problemas? Nos están dando la composición porcentual y no nos dan más información. Por lo tanto, podemos hacer una suposición. Si no tenemos más información que esto, como nos están dando ya los porcentajes, vamos a pensar que nosotros tenemos como muestra 100 gramos. Si no tenemos más información, podemos hacer esa suposición. ¿Y eso para qué me sirve? Pues simplemente por practicidad, por facilidad, porque si nosotros tenemos 100 gramos de este compuesto, quiere decir que de esos 100 gramos, 24.75% son de potasio, pero como son 100 gramos, entonces serán 24.75 gramos de potasio. Eso es lo que nos ayuda el que nosotros tengamos esta suposición de 100 gramos. Entonces tendremos 34.77 gramos de manganeso y 40.51 gramos de oxígeno. Bueno, entonces ya pasamos de porcentajes a masas, ¿no? Y pues recuerden, así como lo vimos la sesión anterior, que siempre que estamos involucrados en la revisión de átomos y todo esto, no nos podemos escapar del número de moles. Entonces, para que nosotros conozcamos las proporciones mínimas, es necesario que conozcamos cuántos moles hay de cada elemento en el compuesto. Tenemos la masa y pues cuál es el puente que me ayuda a pasar de masa a moles. Pues lo vimos la clase pasada, que era la masa molar, que es precisamente la masa atómica que encontramos en la tabla periódica, pero expresada en unidades de gramos sobre mol. Entonces pasamos de gramos a número de moles. Y es lo que voy a hacer. Bueno, ahí ya estoy colocando que es la misma cantidad numérica, pero expresada ahora en gramos. Entonces ahora me dedico a transformar esos gramos a número de moles con ayuda de la masa atómica, la de la tabla periódica. Entonces, para el caso del potasio, recuerden que puede variar la masa dependiendo de la tabla que consulten. Yo aquí en la que yo tengo encontré este valor, 39.098 gramos de potasio por cada mol de potasio. Se lo paso a número de moles. Repetiré el procedimiento para todos los elementos que yo tenga. En este caso me faltan manganeso y oxígeno. Entonces, consultando las masas atómicas de esos elementos, llego a estos valores. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo aquí el número de moles de cada elemento. ¿Cómo proseguimos? Pues ya que tengo números de moles, ya estamos hablando de las mismas, en los mismos términos. No importa de qué elemento se trate. Entonces, ahora sí ya podemos establecer una relación entre los átomos. ¿Cómo hacemos esta relación? Pues vamos a identificar cuál es el número de moles más pequeño que tengo de entre los tres elementos. Y me doy cuenta que pues tengo dos números más pequeños, que es el 0.63. En este caso no me importa cuál elemento tomo y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, todos los números que yo tenga los voy a dividir entre el número más pequeño, en este caso entre 0.63.
De tal manera que así voy a ir obteniendo las relaciones o las proporciones que existen entre los elementos. Por ejemplo, para potasio pues es bastante sencillo porque pues es entre sí mismo, ¿no? 0.63 entre sí mismo me da 1. Es decir, que en mi fórmula molecular, digo, en mi fórmula mínima, yo voy a tener solamente un átomo de potasio. Para el caso de manganeso, vemos que es exactamente lo mismo porque es 0.63 también. Pues también en mi fórmula mínima tendré un átomo de manganeso. Y para el oxígeno, pues divido 2.53 entre el más bajo, que puede ser cualquiera de estos dos, entre 0.63, y me da 4. ¿Okay? Entonces, en mi fórmula mínima habrá 4 átomos de oxígeno. De tal manera que estamos hablando de este compuesto. Y este compuesto pues, es conocido, que es el permanganato de potasio, el cual efectivamente tiene esa fórmula como está mostrada ahí. En este caso, pues nos dedicamos únicamente a determinar fórmulas, la fórmula mínima. No nos están pidiendo cuál es la fórmula molecular, que es precisamente uno de los ejemplos que sigue. En donde nos están diciendo que una muestra de un compuesto que contiene boro e hidrógeno contiene estas cantidades, tanto de boro como de hidrógeno, y nos están diciendo que la masa molar del compuesto es aproximadamente de 30. Aquí es muy importante que si en un problema de este tipo nos están dando de antemano la masa molar del compuesto, esta masa molar se refiere a la fórmula molecular, no a la fórmula mínima. Porque la diferencia entre ambas es que una es la que nosotros obtenemos de los datos y la otra, la fórmula molecular, es como se encuentra realmente nuestro compuesto. Bueno, aquí no nos dan porcentaje, nos están dando ya directamente los gramos, entonces ya nos ahorraron un paso con respecto, por ejemplo, al problema anterior. Entonces nos dedicamos a obtener simplemente el número de moles de cada elemento. Aquí tuve un error, aquí debe ser boro. ¿Okay? Entonces, consultando la tabla periódica, llego a que tengo 10.811 gramos de boro eh, por cada mol de boro como masa atómica. Esto lo multiplico por la masa que me están proporcionando en el problema y llego a este valor. Repito, para hidrógeno, y llego a que tengo 1.789 moles de hidrógeno. Bueno, ya que tenemos el número de moles, voy a dividir los números grandes entre el número más pequeño. En este caso nada más tengo dos elementos, entonces nada más es más fácil, el más grande entre el más pequeño, para obtener la relación correspondiente. Para el boro será 0.596 entre sí mismo y me da 1, porque es la relación entre el número más pequeño, pero pues recuerden que es sí mismo. Entonces, en la fórmula yo tendré un átomo de boro. Y para hidrógeno, al hacer la división correspondiente, obtengo que hay 3 átomos de hidrógeno. Por lo que la fórmula mínima de este compuesto, que pues siguiendo la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, lo podríamos nombrar como el trihidruro de boro. Esto ya es adicional simplemente para que lo conozcan. Y nos encontramos con que la masa molar de esta fórmula mínima que acabamos de obtener es de 13.835 gramos sobre mol. ¿Y qué es lo que vemos? Si comparamos con lo que nos dice el problema, la masa molar del compuesto es de 30, pero nosotros acabamos de obtener 13 o casi 14.
porque esto es lo que nos dice la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para llegar a la fórmula molecular? Pues hacemos la relación entre estos dos valores que tenemos. Es decir, 30 entre 13.835 para saber cuántas veces y por cuántas veces tendríamos que multiplicar esta fórmula mínima. De tal manera que al hacer la división, y claro, haciendo un redondeo adecuado, llegamos a que el factor es de 2. Por lo tanto, esta fórmula mínima, los subíndices de la fórmula mínima, los tendríamos que multiplicar por 2. De tal manera que llegamos a que realmente el compuesto es este. Esta es la forma en la que se encuentra realmente, que es B2H6. De esta manera es que nosotros podemos determinar fórmulas moleculares. Y repito, para la fórmula molecular, el problema nos tiene que decir de antemano cuál es el peso o la masa de ese compuesto. Si no lo tenemos, no podemos calcular fácilmente la fórmula molecular. Y nos quedaríamos entonces hasta la fórmula mínima. ¿Por qué? Porque no tenemos mayor información. Bueno, esto fue un repaso de lo que trataba el video, en la práctica 12, al menos en la primera parte de la práctica 12. No sé si hasta acá haya alguna duda, alguna pregunta. Hasta el momento todo claro, gracias. Muy bien. Bueno, pues vámonos a la parte experimental. Ustedes habrán visto, tanto en el protocolo como en el video, de lo que se trata aquí es de que nosotros llevemos a cabo una serie de reacciones químicas relativamente sencillas, en donde nosotros vamos a tener una plaquita de cobre, la cual va a estar adicionada en igual un alambre del mismo material de cobre, porque lo que nosotros queremos hacer es que en un ambiente relativamente controlado se lleve a cabo una reacción química en la que estén involucrados los átomos de cobre. ¿Cuál es esta reacción química? Pues es una reacción que involucra el cobre y el yodo, ¿no? Formando un compuesto de yoduro de cobre. Recordemos que el cobre puede trabajar con dos estados de oxidación, que puede ser el cobre 1 o el cobre 2. Por lo tanto, podemos tener el yoduro de cobre 1 o el yoduro de cobre 2, cualquiera de estos dos compuestos. En este caso, yoduro de cobre 1 o el yoduro de cobre 2. Y de lo que se trata aquí la práctica es de que nosotros podamos identificar cuál de los dos compuestos, cuál de estas dos sales fue la que se formó. Para esto vamos a empezar con que esta laminita de cobre con la que comenzamos debe estar perfectamente limpia, seca e incluso pulida para evitar cualquier interferente o cualquier impureza que pueda estar involucrada en la reacción. ¿Sí? Entonces, ahí en el laboratorio lo que hacemos normalmente es que solicitan al laboratorista la laminita de cobre, ustedes llevan su lija y entonces se encargan de los primeros minutos de la clase de dejar muy bien pulida la lámina de cobre. Y una vez que ustedes consideran que ya está completamente limpia y seca, entonces ya pasan a la balanza, a que ustedes puedan pesar cuánto tiene la laminita de cobre, claro, con ya integrado el alambrito y lo registra. En este caso, pues está la masa tanto de la lámina como del video de reloj. Pues ya se encargarían de ustedes de hacer la resta correspondiente para saber
cuánto es exclusivamente de la laminilla. Y ese valor lo van a registrar. Este valor se denota como M1 o la primer masa, ¿no?, que nos interesa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Pues con ayuda del alambrito, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir esta lámina en un matraz Erlenmeyer con su respectivo tapón. Y el tapón pues me va a servir para que quede atorada allí el alambrito y quede suspendido o quede colgando, ¿no?, la leyenda de cobre. Claro, este matraz ya debe contener una cierta cantidad de yodo, que es muy pequeña en la cantidad. En el protocolo menciona que se requieren alrededor de 0.1 gramos de yodo. Incluso puede ser menos, ¿no?, porque pues casi todo el yodo se va a escapar, nada más va a reaccionar una muy pequeñita parte. Entonces, para evitar desperdiciar mucho yodo, pues nada más con una pizquita que nosotros agreguemos es más que suficiente. Y quedaría de esta manera. Así, cuando nosotros llevemos a cabo la reacción, solamente van a estar involucrados tanto el cobre como el yodo. Claro, habrá alguna impureza porque no estamos haciendo esta reacción al vacío ni nada de esto, ¿no? Habrá presencia de aire, ¿no?, en todo el medio de la reacción, pero no es un gran interferente para nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos una vez que nosotros introducimos el yodo, suspendemos la lámina de cobre? Pues nos vamos a dedicar a calentar. ¿Por qué? Recordarán ustedes que en la práctica 2, cuando veíamos esto de las mezclas, que era de yodo, dióxido de silicio y cloruro de sodio, habíamos visto que el yodo sublima al momento de calentar, ¿sí? No pasa por el estado líquido. Entonces, para que reaccione la totalidad de la lámina de cobre, pues nos conviene que sublime, porque así toda la lámina se va a ver rodeada de, eh, de un vapor de color morado, así como lo vemos en la figura. Quiere decir que es el yodo en estado gaseoso que está siendo sublimado por acción de la temperatura. Cabe mencionar que este experimento se realiza en las campanas, ¿sí? Ahí, como pueden ver, por eso se ve ahí como reflejo de un compañero, porque es el vidrio, ¿no?, que está separando al compañero de la campana. Y esto es porque los vapores de yodo son corrosivos, por eso se hace en las campanas correspondientes. Bueno, vamos a calentar. Este calentamiento pues va a depender mucho de nuestro mechero, ¿no? En las instrucciones se nos dice que tiene que ser un calentamiento lento, pero a veces nuestros mecheros no están bien ajustados y a veces sale la llama muy fuerte. Entonces, con que nosotros, si nosotros identificamos que la flama del mechero sale, pues, que puede tener diferentes intensidades, entonces lo ajustamos a que sea una flama pequeña y podemos montar nuestro dispositivo con nuestro tripié y nuestra tela de asbesto para que el calentamiento sea gradual y poco a poco. En caso de que nosotros identifiquemos que la llama de nuestro mechero sea muy fuerte y no la podamos ajustar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros tomamos con las manos, claro, obviamente con nuestro guante, la boca del matraz y lo vamos pasando poco a poco por la llama, ¿sí? Ahí lo vamos rodeándolo, ahí que pase por toda la base del matraz hasta que se caliente. Y esto lo haríamos por un intervalo de entre 1 y 3 minutos. Esto con el objetivo de que se sublime todo el yodo y que estos vapores de yodo permitan su reacción con la lámina de cobre. ¿Y en qué momento nos vamos a detener? Pues puede haber dos opciones. Una es que se nos acabe el yodo, es decir, que nosotros ya no veamos estos vapores de color morado. O la otra, cuando nosotros vemos que toda nuestra plaquita cambia su tonalidad, se vuelve mucho más opaca
o lo podemos también ver como una capita de color blanco alrededor de toda la lámina de cobre. Es en ese momento en el que nosotros detenemos la reacción, apagamos el mechero, destapamos el matraz, permitimos que se escape y que se vaya por la campana todos los vapores de yodo residuales y listo. ¿Sí? Esta capita blanca es precisamente el compuesto de yoduro de cobre que nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Probablemente dentro de esta reacción va a haber algunas, algunas partículas de yodo sólido que se depositaron aquí en nuestra plaquita. Es decir, que no está como yoduro de cobre, sino que simplemente, como ya se saturó aquí la capita blanca, ya no hubo yodo que reaccionara con cobre, entonces se depositó ahí tal vez unas mini partículas de yodo que pues, no nos interesa porque ya es un excedente, pero nosotros no las notamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eliminar esas partículas de yodo que pudieron haber quedado? Pues nosotros vamos a retirar esta laminita de cobre y la vamos a colocar en una estufa con una temperatura aproximada entre 60 y 70 grados centígrados. Esto con el objetivo de liberar a toda nuestra capita de yoduro de cobre del yodo en exceso que pudo haber quedado. Sacamos de la estufa después de un minuto de haber calentado y dejamos enfriar. Y esto es principalmente para que nosotros no nos estemos quemando a cada rato en la manipulación. Lo dejamos enfriar hasta temperatura ambiente y después nos vamos una vez más a la balanza para saber cuál es la nueva masa de mi laminita. Y aquí lo que vamos a observar es una masa 2, porque es la masa de la laminita de cobre con la capita del yoduro de cobre formado. ¿Okay? Y esta masa la vamos a registrar también en nuestra bitácora, donde estemos haciendo nuestras anotaciones. Entonces, ¿qué prosigue? Pues vamos a retirar ahora la laminita de cobre. ¿Y esto cómo lo hacemos? Para retirar esta laminita, pues se sumerge en un vasito que contiene un compuesto que se conoce como tiosulfato de sodio. Voy a escribir la fórmula por acá. Es Na2 S2O3. Esa es la fórmula del tiosulfato de sodio que reacciona con el yoduro de cobre formado y me va a limpiar completamente la laminita. Una vez que nosotros nos aseguremos, y esto se ve muy fácilmente, porque al momento de que nosotros ponemos la laminita en el recipiente con tiosulfato de sodio, vamos a ver que trozos de esa laminita empiezan a caer y claro, nosotros podemos introducir la mano, obviamente con nuestro guante puesto, para ayudar a la reacción a que ocurra, para separar la laminita y vamos a ver que quedará completamente limpia con el color rojizo característico del cobre. ¿Sí? Hacemos un lavado con agua destilada, posteriormente secamos y de nuevo a la balanza para que nosotros registremos la tercera masa de nuestra laminita de cobre. Y todo esto lo registramos y hasta aquí sería el primer experimento. Todo este procedimiento se tiene que hacer por triplicado. ¿Esto qué quiere decir? Que la masa 3 del experimento 1 será la masa 1 del experimento 2, porque vamos a seguir con la misma plaquita y vamos a repetir el procedimiento. Entonces, a partir de esta última masa del experimento anterior, es con la que vamos a comenzar el nuevo experimento. De igual manera,
Como ya lo conocemos, entonces repetimos este valor, M3 con la M1 del segundo experimento y repetimos. Volvemos a hacer la reacción con el yodo, esperamos a que se forme la capita de yoduro de cobre, lo volvemos a pesar, tenemos otra vez la masa de la lámina más la capita, volvemos a limpiar con el tiosulfato y registramos otra vez la masa 3. Y así, dependiendo el número de experimentos que hagamos, normalmente nos da tiempo para hacer únicamente 3 veces el experimento. Pero como es con la misma laminita, entonces, pues la masa 3 del experimento 1 será la masa 1 del experimento 2 y a su vez la masa 3 del experimento 2 será la masa 1 del experimento 3 y así sucesivamente, como lo vamos a ver en un momento con los datos experimentales. Bueno, entonces aquí están estos datos. Comenzamos aquí en el experimento 1, ya habiendo pulido, secado, lavado todo la plaquita, comenzamos con 1.924 gramos de cobre. Después de la reacción con el yodo, M2, recuerden que es la masa de la plaquita más esta capita de yoduro de cobre, vean que es un poco mayor, obviamente porque se le añadió el yodo, 1.948. Después se lavó con el tiosulfato, se limpió, se secó, se volvió a pesar y vean que disminuyó la masa, obviamente porque ya no tiene esta capita. Aquí lo interesante es que si ustedes comparan la masa de la plaquita de cobre al final y al inicio del experimento, vean que cambió. De aquí que ustedes tendrán que de alguna manera decir a qué se refiere, por ejemplo, la diferencia entre la masa 1 y la masa 3. ¿No? ¿Qué fue lo que se perdió allí? Claro, es muy fácil darse cuenta de ello porque pues, si les estoy diciendo que masa 1 y masa 3 son de cobre solito, entonces la diferencia entre masa 1 y masa 3 pues será la masa de cobre que reaccionó y que se fue al momento de que limpiamos con el tiosulfato. Entonces ya ustedes me dirán qué se refiere, por ejemplo, la diferencia entre masa 1 y masa 2 o la diferencia entre masa 2 y masa 3. ¿A qué se refieren esas diferencias, esas cantidades? Y lo que les mencionaba, ¿no? Que la masa 3 del experimento 1 será la masa 1 del experimento 2, porque pues estamos con la misma plaquita, pero pues vamos a seguir haciendo el experimento correspondiente. Y a su vez, la masa 3 del experimento 2 es la masa 1 del experimento 3. Si hiciéramos un cuarto experimento, pues continúa la secuencia. Pero pues, repito que pues nada más nos da tiempo de hacer bien, adecuadamente, tres veces el experimento. Y pues estas preguntas que vienen ahí en su protocolo son precisamente lo que les mencionaba. Ustedes tendrán que decirme a qué se refiere, a qué corresponde la diferencia entre M2 y M1, entre M1 y M3, y entre M2 y M3. Y esto les va a servir para sus cálculos. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Que, por ejemplo, la masa 1 menos masa 3, es decir, M1 menos M3, se refiere a la cantidad de cobre que reaccionó. ¿Okay? Bueno, entonces ya les di esa pista. Alguna de las otras dos masas tendrá que ser la masa del yodo que en efecto reaccionó. Ustedes ya me dirán cuál de ellas. Y yo voy a utilizar estos dos datos, la masa de cobre y la masa de yodo que reaccionaron. Porque como ya tengo las masas, pues entonces ahora sí aplico lo que vimos al inicio de la sesión. ¿No? Lo transformo a número de moles y veo, como nada más son dos elementos, pues el más grande lo divido entre el más pequeño y de esta manera yo sabré la proporción que están estos elementos en el yoduro de cobre. Así, si nos sale un elemento,
un átomo de cobre y un átomo de yodo, estaríamos hablando del yoduro de cobre 1. Pero si nos sale un átomo de cobre y dos átomos de yodo, entonces estaremos hablando del yoduro de cobre 2. Entonces, con ayuda de estos datos, ustedes pueden llegar a alguna de esas dos conclusiones con ayuda de esta tabla. Ustedes identificarán cuánto yodo y cuánto cobre reaccionó. Estas masas lo transforman a números de moles y establecen la relación de moles de yodo entre moles de cobre. Si aquí, claro, lo van a hacer por triplicado y obtendrán un promedio de estos valores, porque obviamente al ser datos experimentales no necesariamente tendrán que ser números enteros, tendrán que ustedes hacer un redondeo. Entonces, si les da aquí algo cercano a 1, pues será el yoduro de cobre 1. Y obviamente, si les da aquí algo cercano a 2, pues será el compuesto de yoduro de cobre 2. Y vean que, pues, salvo por cuestiones particulares de estar revisando que al momento, por ejemplo, de los lavados, quitemos por completo la capa de tiosulfato de sodio, o al momento de que nosotros vayamos a la balanza, midamos correctamente y lo registremos correctamente, salvo por cuestiones o detallitos de ese estilo, el experimento es relativamente sencillo. ¿Sí? Y es uno de tantos métodos que tenemos para poder determinar fórmulas mínimas. Y claro, esto es, son experimentos relativamente muy didácticos porque en la realidad no es tanto que se realice de esta manera. Esto es más que nada porque pues estamos aplicando lo que se vio en la práctica anterior y también la parte de reacción química, ¿no? De las prácticas 8 y 9. ¿Sí? Entonces, pues es uno de tantos métodos que existen y que en este caso creo yo que resulta bastante didáctico para comprender este concepto. Y bueno, ya con ayuda de, de esta tabla, pues ya nos dedicaremos a hacer nuestro informe. ¿Sí? Y pues es exactamente como lo hemos hecho en los demás informes, claro, excepto en la práctica 10, que nada más fueron los puros problemas. Ahí sí vamos a seguir todo nuestro protocolo. Creo que, no recuerdo bien, ya ustedes lo revisarán, creo que la práctica 12 no tiene cuestionario previo. Entonces, si no lo tiene, no hay que poner nada, obviamente. Pero todo lo demás, pues sí estará presente, los rombos de seguridad, las tablas, los cálculos, y ya respondiendo las preguntas, podrán llegar a las conclusiones y con estos datos experimentales saber qué fórmula de yoduro de cobre tenemos. No sé si haya alguna duda hasta acá. No, todo muy bien, gracias. Ok.